¿Cómo están? Vamos a estar haciendo un nuevo video de The Elder Scroll. Vamos a hacer una nueva ciudad esta vez. Este video lo voy a grabar más o menos bien para intentar subirlo a YouTube. Vamos a empezar a subir los videos a YouTube. No tiene que ser muy corto el video, porque si no tengo que andar editándolos y juntando los videos para que no sean videos de 1 hora o 2 horas. Es mejor que sean videos de 3 horas, 4 horas al menos. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar la nueva ciudad esta, Skyrim Occidental, con mi amigo Bastian y Cuchuflín. Vamos a ver qué pasa en la ciudad occidental. Hace mucho no juego The Elder Scrolls, hace un par de días, así que me quiero hacer un par de misioncillas de historia. Que vos decís, oh, qué buena historia. Qué buena historia que tiene Skyrim. Bien, ¿qué tiene que decirme el pibe? Friend, I need your help. Algo está pasando en la ciudad. There's no time. Take this. Keep it safe. What the fuck is this? Information. The Ice Reach Coven at work in the west. Just need more proof. Go! They're coming! El aquelarre de cuenca glacial. Only Lyris. She's... No, se You there. murió. What did that fugitive tell you? No, ¿qué te importa? Who are you? Another spy? What did this lying Easterner say to you? Assisting a fugitive is a crime in Hafingar Hold. ¿Qué? Unless you want to find out how we deal with traitors and spies, tell me what he said to you. Lucky for you. If he had told you any seditious lies and you decided to keep them from us, you'd have been in. Don't stick your nose where it doesn't belong. Solitude doesn't take kindly to instigators or strangers. And mark my words, you'd rather not get on the wrong side of the High King's Guard. Go on. Sí, solo Just no pasé. remember, I'll be keeping an eye on you. Che, ¿no lo vas a levantar, pibe? A ver qué dicen los de ¿qué dice? Brondlot. Bronddolt. Esta es una carta para Bronddolt. Puerto de salida Sentinela. Puerto de destino Soledad. Cargamento, 3 barriles de agua, 4 cajas, 5 cajas. Caja. En los muelles vi un miembro de la tripulación marcando varias cajas escondidas. Sigue las indicaciones. Donde las piedras alzan al sur de los muelles solitarios. Tengo que ir a los muelles. Y por casualidad estoy acá, ¿no? Y tengo una misión que ya se me van a empezar a mezclar. Vamos a hacer 2 misiones máximo. La caja marcada. Dos misiones máximos al mismo tiempo, me refiero. Porque si no nos perdemos. Kyne's Aegis needs your help. Sea giants and vampires are everywhere. Oh, este culo me va a mandar a matar vampiro. Hola. You look sturdy enough. Vampires and sea giants have invaded the island of Kyne's Aegis. We need, like I said, a fleet of sea giants and vampires stormed the island, bent on slaughter. Our soldiers fought bravely, but the gather some stout allies and take this boat north to the island. Once you arrive, speak to Captain Lilmyra. Provided she's still alive, she'll lay out Le va más the larga que la outlaws. mierda. Kyne preserve you, friend. With your help, we might have some hope of driving the vampires.
Bien, mientras busco... Yo que no tengo que buscar a nadie. Ah, es una mazmorra. Solitaria. Ya estamos en mazmorra. Vamos a hacer la mazmorra. Acá está la capitana. Para Nolf. Se están armando un barquito de los chabones. Una ardilla. Y acá está el capitana. You must be one of the recruits from the mainland. Did Tarvera send you? Good. Most of our grizzled veterans have already fallen. We could use a seasoned warrior like you. Talk to Thane Ogvar. He's there by the gate. He's tried to organize a few counterattacks, but we haven't gotten far. You're never content to rest on your ¿qué onda? laurels. I admire that. Come to help us, huh? Misión diaria. I hope you brought some sturdy friends. I wager Stun himself would struggle to turn back Lord Falgraven and his giant allies. Aye, a blood-drinking beast. A fiend of ice and fog. The sea's been rough for days, you see. Bitter winds, cold rain that rakes at the eyes and clings to your beard. I thought it was just foul weather. But then we saw Lord Falgraven's longships. Not just him. Sea giants and their howling half-kin. I'd heard tales Gigantes of marineros. sailing giants, sure, but I never thought they were true. Look, we'll fight to the last. None of us intend to meet a straw death. But against vampires and giants... Kind bless you, friend. We can't hold this position much longer. We need to push Lord Falgraven's forces back north. My sword thanes and I will be right behind you. But if we fall... Me encargo. Yo me encargo de los gigantes y de los que traigan. Está afilada. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? No. 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 Una lluviacita loca. Están peleando acá. Mira el gigante, culiao. Son semi-gigantes, está bueno. Uy, boludo, yo te pego una mazmorra. Son duras. Uy, siento que te una mazmorra, culiao, lo escuché de la lora. Ay, boludo. No, baje, no, está re duro, no, está ahí. Me hicieron pija, boludo. No, no lo voy a pasar ni a palo, culo. Bueno, muchachos, lamentablemente no voy a cumplir lo que dije. Ya después voy a volver contra refuerzo y los vamos a hacer mierda todo, escúchate.
Bien, volvemos al embarcadero entonces. Kyne's Aegis needs your help. Sea giants and vampires are everywhere. Navegante. ¿Qué pasa si usa If una you're navegante? innocent like me, Ya me duele que tu raíz del ¿viste, boludo? Estos te llevan a distintos lados. Helch. Raíz de Elden. Quietud. Caja marcada. Fragmento cubierto de ceniza. Unos fragmentos de cerámica, posiblemente urnas. Ensucian el fondo de un compartimiento oculto debajo del heno. Una extraña ceniza o polvo cubre los fragmentos. ¿Qué? Ah, boludo. Vamos. Como me vi. Stay back. I'll do Corbin. it. I'll stab you. Gila, Corbin, no me apuñalé. I mean it. One step closer, and I'll stick you like a hawker. I don't know any Brondold. That is what I told the guards, and that is what I'm telling you. I don't want any more trouble. You make me stab you, and it's my word against yours. Dead? Stone's mercy. I'm next, aren't I? I promise. I don't know anything. I won't make any trouble. I'll disappear. He did not tell me a lot. Said he was tracking some bad people. Asked me to keep an eye out for any unusual comings and goings. He'd come by now and then with a sweet roll and a few coins for my trouble. He was nice. The last time we spoke, it was about the men with the job postings. A pair of wolves in sheep's clothing. Trying to blend in, but still off around the edges. Same with their horses. Sheared mountain mares. Come from the Reach, I wager. They'd be wise to. The only time Reachmen and Nords meet is to kill each other. I always heard they were raiders and barbarians. No interest in honest labor. Or writing, for that matter. Not the sort to post job notices. Who knows? Maybe they really do need laborers. Can't imagine Reachmen would hire Nords, though. It doesn't make... Flyers. They were hanging them at the inn around the city. Something about a lucrative opportunity in the Druidek Mountains. I really did not pay them a lot of attention. Take Brondle's horse and run before someone less friendly comes to find me. Bron was going to take me back east after he finished here. I want to live where strangers are welcomed with a smile instead of a scowl. I hear Windhelm is like that. We're stuck between the despot of Markarth and the Skald King of the East. Both sniff around like wolves, waiting for a moment of weakness to strike. Not a day goes by without a threat of war. It is exhausting. Yeah. Hace no sé cuánto que no le subo la velocidad del caballil.
Ah, cierto que soy 160, boludo. Tengo que empezar a hacerme la armadura. Para eso necesito las ruedecitas, digo. ¿Qué? Ahí me morí. Lo reviví. Negocios ocultos. ¿Qué fue eso? ¿Me funciona el teclado acá, no? No. Iris sangre de titán. Habla con Iris sangre de titán. Está en el Palacio Azul. Let's hit the trail. Lo que yo más o menos la historia es como que están metiendo mercenarios a Soledad, puede ser, por el muelle, haciéndolos pasar por no sé qué bosta. Algo así es. Resumen, resumen. William, muéstrenos el resumen, por favor. Tengo que hacer esos mapas de mierda, boludo. Qué paja. Ah, ya tengo uno. Ayudante de mercader. Soledad, por la gloria. Esta es la misión del campo de batalla, no. Got some? No, dije que no. Porque no la entiendo, boludo. No sé qué hay que hacer.
Ver a Soledad, culiao, es igual que Skyrim, boludo. Oh, qué nostalgia. Dorvin. Está chupada ese. Pero tenés un guardia ahí que te está cubriendo. O sea que no te va a robar nadie prácticamente. Acá fue donde le cortaron la cabeza al chabón. El troll solitario. Y el iris está en el palacio. Espada de Roma. Es pobre, Hey güey. there. Do you know? 2079. 25. Álvaro, vamos a vender todas las velocidades. ¿Cómo está ese inventario? Ah, está súper vacío. Tengo pelotudos. Sí, tengo bastante pelotudos. Que no creo que me sirva nada. Ah, H de ruedita, 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 ruedita. Mira vos. Claro, boludo, claro, me había olvidado, me había olvidado. ¿No hay una forja? Está allá arriba la forja. Vamos a ver cuánta ruedadita me da, boludo. No, desmantelar. H de ruedadita, ¿qué te da? Lingote de ruedadita por 3. Lingote de ruedadita por 4. 5. Ah, me van dando de una. Es una verga. Trece ruedaditas. Bien, veamos muchachos. Para esto hay que tener paciencia porque si no... igual yo no sé de crafteo, así que solo voy a experimentar. Vamos a ir a creación, vamos a buscar una espada. Una mando, ¿lo ves? Esta. Ahora vamos a ir... acá. Material. 150, requiere herrería 10. Ay, soy un pajín, boludo. Yo le tengo que subir la habilidad, cula. Y bueno, presa nomás. Rasgo, sin ningún rasgo, ¿no? Así nomás. Fabricación múltiple, no me deja. Oh, no tengo hierro, culia. ¿Tengo o no tengo, boludo? Ay, no, tengo uno solo. Ah, es que las hachas piden menos, qué boludo. Estos piden 3, esto pide 2, qué boludo, qué boludo. Bueno, ya le estoy agarrando la mano. Ahora lo vamos a desmantelar. Vamos a hacer una más. Listo. Chao. ¿La puedo mejorar, boludo? ¿Qué mierda lo que me pide?
20 aleaciones de temple. Vamos. Tengo que conseguir hierro. y todo lo otro lo voy desmantelando, bueno. Tengo que empezar a subir la habilidad. ¿No se puede comprar el hierro? A ver. Hola, guasín. ¿Cómo te esa barrita? No hay nada, boludo. Se pueden comprar los materiales, pero no el hierro. Qué penuche. Well? ¿Qué es esto? Más misiones, boludo. No, no vamos a hacer de dos, dijimos. Aunque esta voy a cancelar porque es de mazmorra. ¿Cuál mierda era? Esta. Bueno, vamos a abandonar esa y vamos a empezar esto. La prestamista. I haven't seen you before. Are you new to Solitude? Better yet, are you looking for work? If so, you've come to the right person. Let's talk. ¿Qué tenés para mí? Not me, my debtors. I provide funds to the coterie of organized scholars and the Swords of Solitude militia. Both are short-handed and in arrears, so I took it upon myself to correct their courses before they leave me destitute. You'll work for them. Bien. Cautious. Good. You might last long enough to help me recoup the gold I lent those fine and upstanding organizations. What is it you want to know? Because too much of my wealth is tied up in their enterprises. They were reliable investments for years, but the recent scarcity of workers has taken its toll. If either organization collapses, I go out of business as well. Bien, entiendo. I haven't seen... Not me. Tenzin represents the coterie. Odd work, but it pays well. Hidaver handles the militia's assignments. Dangerous work. Don't do it alone. Estas son Here's some misiones diarias. plans. Make sure you're prepared. Have a passion for alchemy? Be a part of my exciting research! Sailing giants. I'd have never imagined. Primero vamos al palacio, boludo. Ahí Berta está acá. Alto spam me están haciendo en el chat de Twitch, boludo. ¿Qué onda con ese gil? Hola. Está bien hacer spam en Twitch, culeo. Oh, qué buen símbolo. Oh, qué buena fogata. Oh, qué buen atuendo. Oh, esos dientes. Y mira, es la primera vez que veo a alguien en silla de ruedas, boludo. You mean to join the circle? Ey, muy bueno, no había visto nunca a alguien en silla de ruedas acá, chabón. Aunque esta silla de ruedas me parece media pesada, boludo. Yo creo que si la intento mover sola, ¿sabes lo que le va a costar? Imagínate que se quiere levantar y ir a cagar a la noche y se tiene que mover sola. Never trust anyone who doesn't see the value in reading.
No. Verita. Let me guess. You found one of those ridiculous handbills Reginus posted all over town. Gods, it's like we're holding auditions for children's theater. Please understand, this is a serious commitment. You really wish to join the Antiquarian Circle? The University of Gwylem's most prestigious historical society. We scour the continent for lost antiquities, collecting and cataloging as we go. We've made hundreds of discoveries, thanks in no small part to our scrying tool. El ojo del anticuario. An invention of our university's Hacen trampa, founder, entonces. Tyrain Fyre. It allows the wielder's mind to travel vast distances and find buried relics, truths lost to history. Gazing into the eye requires no small measure of talent. How talented are you, I wonder? Admission to the circle begins easily enough. Just place your hand on the antiquarian's eye. If you possess the aptitude, you will attune. Bien, vamos a poner la mano en el ojo. Ah, mira, este es el ojo. El ojo de ella. Impressive. Habla con Verita. We rarely see such an energetic attunement. Well. It seems I underestimated you. With a reaction like that, you may well rival Gabrielle, our most accomplished antiquarian. I wonder what secrets you might find gazing through the eye. In a hurry, are we? We'll teach you to use the eye in due course. First, do you vow to uphold the principles and traditions of the Circle, to catalog your discoveries for future generations and give a true accounting of Tamriel's history? An excellent decision. Mastering the eye is no small endeavor. But with Gabrielle's tutelage and my Now then, we should begin your education in earnest. I suggest you speak with Gabrielle Benele. I can provide some scholarly advice, but when it comes to using the antiquarian's eye itself, you'll find no better... Downstairs, poring over more maps and tomes, no doubt. Honestly, the girl never stops working. I'd almost think she was trying to make the rest of us look bad if she... Speak with me again once Gabrielle's taught you the basics. I know I can come across as chilly, but truthfully, I'm anxious to get you into the... Because I'm not a mage. Don't make a face. I never said I possess the aptitude. We all contribute to the Circle in our own way. You may wield the eye, but rest assured, my skill as a writer is no less important. Not just writing. Few can match my... Bien. Dijo que iba a estar abajo, ¿no? A ver, che. En un yacimiento. En un yacimiento de antigüedades. ¿Qué poronga es eso? Excavación. Retira una capa de tierra 2 de una zona de 1 por 1. ¿Qué? Paleta. Me he vuelto un excavador, gol. Ya, no sirven para vos. Fácil te lo pongo, no sirven para vos. Ah, you must be the Antiquarian Circle's most recent addition, eh? Greetings. Sorry for the mess. I'll tidy up down here, you know, eventually. But I digress. Verita wants me to teach you to use the Antiquarian's eye, yes? Wow, really? That's uncharacteristically gracious of her. Huh. Well, anyway, let's get started. It all begins with concentration. The eye wants to show you what you seek. So, clear your thoughts, and conjure up a picture of the relic in your mind. The exciting part. Gaze into the eye and focus on the facets in the glass. Take a breath and try to unify the symbols into a single pattern. Eventually, you'll stop looking at the lens and start looking through it. Why don't we just give it a try? Y esto.
Botella de prueba. Ta. La pista caduca en 11 días. Esta antigüedad puede encontrarse en Skyrim. No te deja porque tu nivel de habilidad no es grande. Vamos a hacer la de prueba. Nunca había hecho esto en este juego, boludo. Then turn your focus inward toward the facets in the glass. Concentrate, and the facets should merge. Unifying the lens into a single pattern will perfectly attune the eye, but you only need to reach the foci to gain a rough idea of the object's location. If you lose your focus, just try again. Prueba. No entiendo qué tengo que hacer, alcanzó un punto focal. Uy, ¿qué pasó? Ay, no. Ah, acá está. Ah, ¿sí funciona? Ah, bueno eso, Nunca había visto cómo funciona esto. Looks like this is the spot. Why is the time to excavate the... Remember to move cautiously. Use the right tool for the right level of excavation, and don't rush yourself. Even careful digging can result in an unsteady dig site, so be mindful of its stability. ¿Cómo funciona esto, ¿Ves? ¿Y qué tengo que hacer? Remember to move cautiously. Use the right tool for the right level of excavation, and don't rush yourself. Even careful digging can result in an unsteady dig site, so be mindful of its stability. No entiendo, boludo. No me deja seguir excavando. No entiendo. Remember to move cautiously. Use the right tool for the right level of excavation, and don't rush yourself. Even careful digging can result in an unsteady dig site, so be mindful of its stability. Remember to move cautiously. Use the right tool for the right level of excavation, and don't rush yourself. Even careful digging can result in an unsteady dig site, so be mindful of its stability. Remember to move cautiously. Use the right tool for the right level of excavation, and don't rush yourself. Remember to move cautiously. Use the right tool for the right level of excavation, and don't rush yourself. Even careful digging can result in an unsteady dig site, so be mindful of its stability. ¿Qué tengo que hacer, viejo? Si no te dejas sacar, es una mierda esto. Qué sistema del orto que han hecho, la verdad, culia. Use the right tool for the right level of excavation, and don't rush yourself. Even careful digging can result in an unsteady dig site, so be mindful of its stability. ¿Sabes qué? Anda a hacerte re culiar. Así de una te lo digo. No tengo que ponerme renega con eso ahora, bueno.
Por... Tranquilo, loco, tranquilo. Iris. Yoren didn't mention he was sending you to Solitude. Not that I'm sorry to have you along. An extra blade is always welcome. As soon as Brondold shows up, we can get things started. He's what? Damn it. Queen Gerhild will be here at any moment. Look, Her Highness is expecting to talk to me and my contact. I need you to pretend to be that contact, or this will go very badly. We can exchange intimate details of our lives later. Right now, just know that the safety of all of Skyrim, maybe even all of Tamriel, depends on how this meeting goes. So follow my lead and be on your best behavior with Her Highness. Lyris Titanborn. Your reputation is known even here in the West. Is this one of your famed companions? No, but I assure you my partner is one of the Skald King's best. Go introduce yourself, partner. I am Gerhild, Queen of Skyrim. Allow me to welcome you on behalf of our kingdom, our city, and our... The letter that preceded your arrival said an attempt was made on the Skald King's life. It indicated that High King Svalgrim would be next. My husband took that as an accusation and a threat. He will not meet with you, but I will hear you out. Have you anything that would persuade my husband? It will take some substantial evidence to convince High King Svalgrim to heed the words of the hated Yoren, the Skald King. Reachman transgressions will not be enough for Svalgrim to accept outside help. He's a prideful man, and the bad blood between him and Yoren runs deep. I will speak on your behalf, but you and Lyris will need to bring me proof he cannot ignore. Thank you for alerting me to this situation. I am eager to see what else you uncover. I will do what I can, but be as discreet as possible. If you run afoul of my husband, he won't hesitate to return you to Yoren, and not necessarily in one piece. Eastern and Western Skyrim have been at odds since the kingdom was divided. Yoren's ambitions for the Ruby Throne, however, have created a new level of tension. Forming alliances and raising armies for conquest. Should we not be wary of such a man? Bien, no vamos a ponernos a ver problema de redes. You handled that better than I expected. Now, what in Mara's name happened to Brondold? Damn. Lucky thing he found you. Brondold was supposed to get the lay of the land before I got here. Without his information, my work for Yoren the Skald King could be over before it begins. What did he give you? Hand it over. Smugglers and Reachmen up to illicit business. Nothing unusual there, but Brondold thought it could be connected to the Covenant. I'm short a good investigator, and you stepped into the role easily enough. Can I count on you to help me with this? Brondold mentioned some locals we should have a talk with. A snitch named Grega who likes to gamble in back alleys, and an orc named Mog who frequents the Lonely Troll Inn. Let's find them and see what... Bien, vamos a ver qué dicen. Hay que buscar pruebas para dárselas al rey después. Si no, elegir me va a cortar la cabeza y me va a mandar en pedas con Jorun. Maybe the new tower will liven up the place. ¿Por qué corre así? Ya, es porque tiene la animación de la pantalla oscura.
Otra misión más, la reconcha de su madre. ¿Qué onda? A ver, ¿qué me va ganando? Tranquilo, tranquilo, no soy policía. Bien, el callito va ganando. Hey, 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 hey! Don't step on the dice. There a reason you're interrupting our game, pork face? Don't know any Brondhold. Don't know you. Either way, I got nothing to tell you. Get lost. I'm on a winning streak. Dead? That's a new one. Nothing Kasala usually moves through port is worth killing over. You didn't hear it from me, but she's the one picking up those shipments. Her warehouse is down in the docks. You want to know more? Go ask her. Hablaré con Kasala, gracias. Sus muelles están más adelante. Su casa está más adelante en los muelles. Y tengo que ir al... Qué manera de haber cositos de misión, boludo. What? ¿Dijo? Ah, claro, si está en inglés, que pajeras. Ya pego, ya pego. Mañanerito. Mañanerito. El troll solitario. Solitario igual que nosotros. You must be Mog. I have questions. Questions? Happy to oblige. Buy a few rounds and let's chat. You're going to Mejor que no me answer. cambie, boludo. Hey! Nobody intimidates my friends. Princess Svana. ¿La princesa? Who gave you the right to walk in here and bully my friend? Did my father send you? Because he doesn't like Mog. But I like Mog. Mog doesn't care that I'm a princess, and it doesn't matter to me that Mog's a scoundrel. If my father didn't send you, why are you threatening my smelly bastards? Cheap, too. Wouldn't buy us a drink. They hung their flyers and left without saying anything. Then, a different smelly bastard showed up to sign on workers. He was a charmer, though. His breeches fit well. And he was handsome. Not a Nord. Breton, maybe. I didn't really listen to what he was saying. A half-dozen workers left with him. Off to the Drudok Mountains or someplace. Let's talk outside, partner. ¿Qué hace la princesa ahí, culiao? So we've got a mysterious Breton possibly working with Reachmen, recruiting workers for some unknown purpose. Plus there's a smuggler hiding unknown contraband in a warehouse down by the docks. I say we deal with the smuggler first. We know where to find her and we more or less know what she's up to. And if the two are Sabemos el nombre. connected, maybe the smuggler can help us narrow our search for the Breton. Ready to visit Casala's warehouse? Súper inteligente el Iris, ¿eh? Vamos. La cuenca. El almacén de Casala. Vos sabés que esto no lo tengo. Suministros. Sirve una banda esto, vos.
Latón, hay un latón ahí. That's Ahí está el Casella's latón. warehouse. Only one sentry. Let's try not to cause a scene. Kyne's Aegis needs your help. Sea giants and vampires are everywhere. Mira cómo camina, un paso, ¿eh? ¿Qué onda? Private property. Get lost. Wait. Giant? Is that Lyris Titanborn? Mamá, tenés un fan, Liri. Blade. Everyone knows Lyris Titanborn. What a woman. She's even larger than I imagined. No wonder she fought Swordmaster Sai Sahan to a draw. Until Casala returns, I'd be happy to keep fair Lyris company in her stead. Alas, Casala doesn't allow visitors when she isn't here to conduct business. We can wait out here. I think Lyris would autograph my ancestral scabbard. It means so much to my son. When I have one. Do you know if Lyris is betrothed? ¿Qué dice, cura? Oh, thank you, thank you! You don't know how much this means to me. I don't know what you said to him, but this is our chance. Try the lock. No pasa nada, Liri, tranquila. Fíjate que no hay nadie. Qué fácil que es esto, boludo. Dios, no lo pueden hacer más difícil. Recién el coso ese de las piedras era más difícil que la mierda, boludo. Y esto es más fácil que la mierda. See what's in those marked crates. I'll watch the door. Bueno. Una horda. Pum, pum, pum. Cenizas y huesos. Y acá tenemos fetiches. Este ya no. I knew whoever was poking through our shipments would return. Brought muscle this time, I see. More than you. Care to try me? I'll pass. I just want to know who's been meddling in my business. Ah. I had a feeling it wasn't just an opportunistic thief trying to steal my cargo. What are you after? A plot against the High King? Involving plundered antiquities from Hammerfell? Preposterous. I'm simply facilitating a transaction between treasure hunters and a rich collector. So, who am I paying the bribe to? You or the High King? A mí no. Ah. Give me that! Tribal crafts my arse. I told that son of a skeever I don't deal in arcane goods. Especially ones from the Reach. Nothing but sorrow comes from such business. This isn't cursed, is it? No name. Just instructions and gold. Shipments come in, I make sure no one looks too closely and wait for a pickup. Never see same face twice. Last time it was a smooth-talking Breton with Nord laborers in tow. You want more? I need assurances. They're taking the cargo to an abandoned lodge in the foothills north of Solitude. Occasionally used it myself when the city guard was being thorough. Want to catch them? Start there. If that's all, we're leaving. I'm not losing my head over this. Ronald had good instincts. We're definitely onto something. Our mystery buyer is hiring locals to haul these urns and reach fetishes out of the city. But for what purpose? Algún tipo de ritual seguro. Sí, 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 sí. The Coven was also perfecting some kind of ritual in Ice Reach. Something to do with storms. If these fetishes are from Ice Reach, you may be onto something. ¿Qué ritual? ¿Qué ritual vimos? Ya estoy re It's like an loco unnecessary risk. Good idea. Head there while I circle around from the other direction. Maybe I can catch them before they reach the lodge. Just be careful. I'd rather not lose enough. Give your sentry my best, and tell him I owe him an autograph. Oh, he's gonna get more than an autograph if I see him again. No, pobre culia. Pobre el chavo que estaba acá, boludo. Lo van a hacer pija por haber ido del puesto. Ah, está ok.
Ah, no se veía un pingo. Vamos, yo vi. Zorro. Por ahí deben andar tu hermana también. Andan en pareja siempre. El tejón. Hay de todo, boludo. Una ardilla. Luciérnaga. El latoni. 100 pies. Ardilla. Luciérnaga. Zorro fennec. Conejo. Troll de la escaracha. Gato sable. Hay un bando de cosas. Cabra. Diferentes tipos de animales, boludo. Hay oso. Bueno, todo, obvio. Perro. Este juego lo tiene todo, chaval. La ósea de Elder Scrolls. ¿Y este loquito? Hijo de puta. Está duro, boludo. No, no, no. Me vino a atacar de frente, mano, el hijo de puta. Ahí tenía materiales. Hay hierro, loco, por ahí. No. La respuesta es no. La choza de Gore. Este ya lo tenía. Ah, no, yo tenía otro. Adri. Pintar casaros. Ah, este era el bretón. Al templo de Kilkrat. Aguarde mi próxima orden. R. El jefe se llama R. Obviamente no se llama R. R es la abreviación. Julio. Mirá el Liri, se mató como... Se mató un escuadrón, boludo. No me salió la palabra. All I found were these Reachmen stalking the pass. Decided they'd rather die than talk, so I obliged. They don't look like they're from Ice Reach, but they are wearing the Coven's medallions. Anyway, did you find the lodge? Mercancía Kilkrat. The temple to Meridia? Templo de Meridia. Why would the Ice Reach Coven target a local Daedra cult? Damn, we're running out of time. I'll head back to Solitude and try again to warn High King Svargrim. You go to Kilcreath Temple and alert Meridia's priests. I'll meet you there. You'll be going up against the Coven by yourself. Warn the priests. If there's an opportunity to safely stop or delay the ritual, by all means. But don't take any unnecessary chances. I still don't want to lose another partner. Me lo dijo como 5 veces el Iris, boludo. Right behind you, partner. Fresh hot skeever kebabs. Get your delicious skeever kebabs here. What the fuck? You there, friend.
You look like a traveler with impeccable taste and a truly adventurous palate. How would you like to be the first to taste my... Of course, I cook my meat to perfection. Skeever, spider, or mammoth, it all tastes the same after it's roasted over a warm fire and then marinated in a delightful blend of herbs and spices. Come las arañas, ¿no? Skeevers are delicious. I'll be the one to prove it. I slow cook my skeever meat for a full day before marinating it in my family's recipe. My meat is so tender and juicy, it'll slide off the bone and right into your mouth. We're eliminating pests. Vamos a hacer un máximo. Se te culea. Hungry from adventuring? Buy a delicious skeever kebab today. Sentí esa banda sonora, culea. A disaster has befallen Kilcreath Temple. Don't be alarmed. I mean you no harm. But there are harrow fiends swarming around Kilcreath Temple who do. Head back to safety before they find you. I'm sorry, but you're too late. An unnatural storm struck the temple and now the entire area is overrun by vampires and harrow fiends. Harrow fiends are feral vampires, a byproduct of the unnatural harrow storm. As for me, I am Fenorian of House Ravenwatch. I came here on the trail of remains stolen from a mass grave in Bankurai. They were shipped to Solitude in ancient urns. Yes, I've run into the Coven as well. The urns and the stolen remains play a part in a ritual to summon the storms. If you're willing, I could use your help to examine the strange pikes erected around the temple. Harrow fiends and vampires roam the area, making it difficult to get close. Hence the need for your assistance. You see, I'm... ¿No eres un vampiro? Isn't that obvious? But have no fear. As a member of House Ravenwatch, I have pledged to never take blood from an unwilling subject. I assure you, I'm only here to help. I am much more than just a vampire. In addition to being an agent of House Ravenwatch, I am a master alchemist and an expert in arcane studies. I do try to avoid direct violence, though, to make sure I never give in. Bien, se me vienen las picas. Look! East of Meridia! Maybe they can tell us more about what happened at the temple. Oso vampírico. El sacerdote se bajó. Can anybody help us? Oh, thank Meridia! The priests and pilgrims of Kiltrith Temple. We need assistance. La voz que tiene, The great boludo. terrible storm struck. pareció a mí So cuando estoy many of us redondo. were lost. A temple dedicated to Meridia, the Lady of Light. Pilgrims come from across Skyrim to pray and seek blessings, especially at this time of the year. Please, talk to Priest Bavian. You'll find her in the nearby cave, tending to the injured. She's the ranking priest, after High Priest Varkor. But we haven't seen the High Priest since the storm hit. Bavian led a group of us to safety. There are more. The living take precedence. Ah, bien, We va should bien. search for survivors while investigating the pikes. Alta cueva, chabón, para ayudarse, ¿eh? Puedes meterte un auto acá, boludo. Puedes meter auto y hacerte hasta una casa acá, boludo. Another pilgrim seeking shelter from a storm? No, you don't appear to be a pilgrim.
What brings you here? Even in our darkest hour, Meridia provides a light. We were on our way to see High Priest Varkor when the storm hit. I've never seen such power. It raged like a thing alive. I gathered who I could, but the others are still out there. Start at the stables to the northwest. I saw Acolyte Yod, Priest Irena, and Roligmorth the Pilgrim seek shelter there. If you find them, send them back here. After that, meet me at the Pilgrim's Lodge to the... Look for Yod, Direna, and Roligmorth at the stables. Then meet me at the Pilgrim's Lodge. I will head there after I finish caring for these injured souls. Meridia's light shine. Kilcreed Temple provides a safe haven for the priests and pilgrims of Meridia. Bien. Vamos a ver qué onda. Esto si quieren mandar tremendo ritual de Adrico para fulminarlo al rey. Encontramos el primero. No, no es una pica. ¡Hijo de puta! An alchemical residue. That should prove useful. Mira el puerquito, puteado. ¿Está muerto? Está muerto. ¿Quién lo mató, boludo? ¿Quién fue el hijo de puta que lo mató? Yo. Mira como si estaba con... That was easy. Mira el cuervo, puteado. Mira el cuervazo ese. Why has Meridia forsaken me? Keep calm. We mean you no harm. Bien, a ver. Míralo. Pájaro, no, me lo llevé frente van. Vale, zanahorios. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? High Priest Vakor will find me. Meridia will save me. When things are darkest, her light shines the way. Please don't eat me. Priest Bavian? Where's High Priest Vakor? Did those horrible creatures get her? We hid in the stables, but then Priest Irena changed. That's when I ran in here. Ni lo dudo, salió corriendo, pero mira. Todo esto se vende. Todo esto se vende, sentime, se rompe. Materiales. Almohada de un Mary. Esto es para la casa, boludo. Esto bueno, lo voy a llevar todo. Algún día me voy a comprar una casa. Prácticamente ahora sirve todo.
¿Lo puedo llevar? Mira. Se llevó la silla en giro. What happened to this poor woman? Acá está Irena. She looks distraught. Se está convirtiendo. Se está convirtiendo. Es el pedo de ir porque es tengo que seguir bajando. Mesa de las tierras, vitrina de pie de estante. Mirá todas las cosas que tiene para la casa ese Gil, boludo. Mesita de noche. Sell, what to sell this? Lo vende el chabón. Si yo tuviera una casita piola, ¿sabes qué? Le compro y me lo pongo a hacer. This is a great area for harvesting. Find anything? Ruedita, mamá. Go on! It's depleted. Just ordinary sticks and rope now. Interesting. Interesting. Ni verga. ¿Qué mierda es eso, boludo? Uh, 11k pega, boludo. Además pego más rápido, si es mejor esta espada, pero me refiero, es mejor, hace más daño por segundo que la mándole, que el mandolón. Please, wake up. No visible damage despite its proximity to the eye of the storm. Ahora tengo el 100. Como que un escudo de daño. Ah, está bueno, boludo. Solo tengo el máximo. No, la comida no sirve. Bueno, sí sirve, pero no la llevo yo porque yo no cocino. ¿Qué estás pintando acá? Acolyte Ivina can't hear me. She's standing right here, but she's gone. Is this what would have happened to all of us if I hadn't gotten the others into the cave? I tried to heal Ivina, but Meridia's light had no effect. But what was that about Priest Arena in the stables? Is like poor Ivina. We must find High Priest Varkor. If anyone is powerful enough to cure this unnatural ailment, it will be her. Meridia willing,
we'll find the High Priest and everyone else safe in the temple. Bien. We need to find High Priest Varkor. Let's head to the temple. Ahora que falta acceder a esta pica. No sé si lo esto no, Pero bueno, me da la escudo a cada rato. Can you feel the lingering energy? That's Daedric, if I'm not mistaken. Daedric? Do not think to blame Meridia for this, vampire. These depleted witch pikes expended a lot of power to summon the Hero Storm. Now they're just ordinary sticks, but even in this state, they tell us much about the ritual that flowed through them. I'm sure now that the pikes play a significant role as focal points for the storm ritual. The prepared pikes are depleted as the ritual runs its course, but I sensed lingering energy, including a Daedric taint. And we found an intriguing residue. It's the remains of an alchemical poultice that was spread over the pikes. Smells like rotting fungus, doesn't it? With a little study, I should be able to identify each ingredient. One other thing I want to check first. I noticed the pilgrims leading a cart away from the temple right before the storm hit. Coven members could have tried to slip away among the innocents. The cart should be along the road south of the temple. Vamos a ver si hay el infiltrado ahí. No hayamos dado cuenta. Strange. Como la salud. They're alive but unresponsive. Check the crates and see if they contain the smuggled items. You seem to know a lot about a great many things, vampire. Did you find anything of interest in the crate? I can't believe anyone knowingly involved would have let themselves be exposed to the storm. Perhaps the pilgrims were tricked into transporting the crate. Or maybe it was slipped into their cart. Yes, of course. Though I fear what we may find there. The temple was clearly at the center of the storm. Regardless, there's still a lot we don't know about the effects of this ritual. Observing the target area could offer new insights. Bien, dos pájaros de un tiro. An entire... ¿Qué tenés? Me acuerdo el otro día cuando flyé con los cebos, boludo. 150, Justo para que subamos nosotros. Taste our steel. Light. So many
Están todos muertos, boludo. Let this happen. These are temple priests and pilgrims. It seems the storm killed them. These were good people. I'll need to perform more tests. But from what we've seen, I believe the storm affects mortals in 3... ¿Qué es eso, pura? ¿Esa es la tormenta? ¿Qué es eso? I'll need to perform more tests. But from what we've seen, I believe the storm affects mortals in 3 distinct ways. It kills them, transforms them into harrow fiends, and leaves them mindless. I suppose I'd say it harrowed those... Head to the temple and help Barvian. See what else you can learn inside. I'd accompany you, but Meridia doesn't approve of my kind, and I'd rather not. I'll take samples from the harrow fiends and try to determine how the storm killed these people. Later we can retrieve my alchemical equipment from where I hid it so I can analyze the residue. I didn't want to carry fragile instruments into danger. Ay, no leí el otro que decía oro, pero bueno, supongo que el primero es el más factible, ¿no? ¿En serio? Quiere que vaya a buscar las cosas por el tal loco. Monsters in this holy place. We need to find the temple priests. Uy. Sheath your weapons. The battle is won. Take his meridian medallion so we can remember his sacrifice. Qué manera de acólitos muertos, boludo. Trabaja junto a los que la latan. Priest Ay, no Bobby, vivo encerrado acá. our own brethren have turned against us. They've become monsters. Calm yourself, Acolyte, and tell me where the... I'm safe in here, but the rest of the temple, it's overrun with monsters. Worse, they're our own priests and pilgrims.
I saw one pilgrim attack poor Larelvor. Ripped at his flesh with her teeth. Y un zombie. The storm? I hadn't thought of that. Terrible things started happening after it began, though. This may be heresy to say, but Meridia has abandoned us. She doesn't care what happens to this place. I'm going to stay here until the danger's past. Who's there? Is that you, High Priest? No, se lo está comiendo. Vicious animals. We must find the others. Qué hijo de puta, boludo. Mírese cómo se arrastra, boludo. Right? Good. Mourners who gave me no choice, Babylon. I swear it. Just this morning, we were debating the mysteries of the colored rooms. Now he's gone. He attacked me. He tried to Mira cómo se devour lo me. comen allá atrás, boludo. No choice but to kill him. To kill a cherished student. Signs? Do you want to know if he announced his intentions before he turned into a ravenous beast? No. Nothing. Cómo One salta la moment he was sangre. fine. The next, he was a monster. The High Priest took the survivors and fled to the catacombs. Vamos a ver qué está haciendo ahí, qué onda. Pero primero... Hijo de puta. Ya lo despedazaron todo, pero bueno. Hasta el esquiver estaba ahí comiendo de lo lindo. Se me cambió la misión. Tengo que lootear a ver si no hay... estaba jugando con los Duty. Tengo que ver si no hay ruedecita, loco. Ruedita. Cola de pescado, anda acá. Necesito hierro, necesito ruedita. Necesitamos muchas cosas. Good. Remember how you did that. ¿Cómo estás, Basti, en la concha de tu hermano? Vení a ayudarme. Ya caería ya. Vamos para acá, no vamos para allá. Oh, estos acólitos están re locos, boludo. Oh, sí están por todos lados. Ya estoy. They're mad. Mira cómo te Beyond all escondí. reason. Even in this temple, Meridia's light does nothing to help those afflicted with this feral curse. We need to reach the catacombs and find High Priest Varkor. The catacombs can be accessed from deeper within the temple. We just need to get the key from the Chamberlain's sanctum. I think I know why the High Priest went to the catacombs. It's not only a defensible location, it's where our relic is kept. Meridia's brilliance. It has the power to channel her light and purge the temple of this corruption. At least, I hope it does. High Priest Varkor wouldn't just hide in the catacombs. She...
Perfectísimo. Están por todos lados, loco. Ay, boludo. Chambaleón. A ver, quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Ay, no, lo maté. Vení, Bastián, a ver. Quédate quieto. Always ready to help. Era así, no. Al pedo si no tiene habilidad máxima, boludo. Is there something I can do? O si tiene. No, no tiene todavía. Ya tiene 11, culo, ya tiene que llegar al 20. Barricada elemental. ¿Cuáles son las habilidades que tengo ahora? Ay, no me las marco. ¿Qué onda con las skins nuevas, Estas son una pija, golpe ardiente. ¿Cuál es la que tiene en el 3, boludo? Ah, esta. Esta cura, escudo y bien. Vamos a ver. That's over with, I suppose. Veamos. Nada que ver, yo pensé que iba a hablar con el fiambre.
the key that opens the catacombs. ¿Qué? ¿Con quién te pensás que estás hablando? Did you retrieve the key from the Chamberlain's sanctum? We need it to open the door to the catacombs. Perfect. There are only 2 keys that I know of, and the High Priest has the other one. Now open the door, and let's find High Priest Varkor. No remorse! Even the catacombs are corrupted. ¿Cuántas puertas va a haber, culo? ¿Qué es esto? Un rapiñador. ¿Por qué lo mataba, culo? Oblivion, take you! Súper vampirada la abajo de esta ola. A ver si es cierto, a ver si es cierto, a ver si es cierto. No, no es cierto. Yo pensé que le iba a sacar más vida cuando estaba en el porcentaje. That's the last of them. ¿Qué es esto, gula? Ahí me manda a la puerta, mira. ¿Qué es eso, boludo? Tata, bro. Chanchote. Artemisia. Ah, está abajo, está en la cueva. Pongo. No vi dónde difusió ahí. Ah, acá está la cueva, mira. How fragile my faith, when I can depend more on help from a stranger than from my God. And such terrible things we witnessed today. An unnatural storm, vampires, innocent people turning into monsters. I fear this corruption cannot simply be prayed away. It seems that Meridia has abandoned. Ah, thank you. These belonged to Roligmolf and Acolyte Lorelfor.
I wish we could have saved them, but at least we can use these to remember them. With Meridia's brilliance, I'm not sure my faith is strong enough to use it after all this, but I suppose I have to try. I owe that much to High Priest Varkor's memory. Do you have the relic? Oh, I'll work with our remaining priests. Try to use the relic to purge the corruption and seal the temple. If that doesn't work, well, let's hope that it does. Thank you, my friend. You stood with us while Meridia turned away. The injured still need to be treated, and the temple's corruption needs to be dealt with. Despite the way I feel about Meridia now, I still have a responsibility. I lost a lot of things today. No pierdan la fe, porque acá sí existen los dioses. Let's ride. En el juego. Solo en el juego. That's close enough. I'm not part of the cabin. ¿Dónde estabas, Lily? Looks like I made it back just in time. This place is crawling with vampires, and that one was about to make a meal out of you. House Ravenwatch. I've heard of them, but he's a long way from Rivenspire. Well, if you're willing to trust a vampire, I suppose I can too. I spotted a coven witch. If we hurry, we might be able to... On the cliff overlooking the temple. Calls herself Sister Embrit. I was going to rush her, but I wanted to make sure you hadn't run afoul of any of these monsters first. No offense, Fen. Come on. If we're lucky, the witch is still up there. Perhaps I could question the witch before you introduce her to your impressive axe blade? Runas que no las uso yo. Por ahora What do you think you'll make with that? no las veo llegando. Somos una banda en el equipo. Más de rueditas, vamos. Igual necesitamos hierro, porque si no subimos la habilidad no podemos hacer nada. Otro puerquito muerto. Mierda. Tiene mejor skill que no asusta tu kill. Today will be ours. It seems the ritual needs refinement. Kill her before she can summon another storm. Oh, lo tengo que matar. Willing sacrifices. How nice. Sacrifice. I better give you my axe, witch. Lili, veamos qué tanto te la banca. Pega lindo Lili, Hoped you could take her prisoner. No matter. I found something. This way? Go with your vampire friend. I'm gonna look around here. Bien.
Sí, no hay hierro, viejo, ni nada, culia. Hay otro chanchote allá. Y un gigante. Do you see? These are the same as the urns smuggled from Bankarai. They didn't just shatter, they exploded. I can sense traces of magicka clinging to the shards that matched the energy. All this rubble scattered around didn't just come from these urns. The texture and patterns are different. They appear to have used the funerary dust in the urns to summon the harrow storms. Look at the shape of the fragments. They come from a hollow receptacle of some sort. Something at least as tall as you. Perhaps larger. Just another piece of the puzzle. Maybe when I analyze the witch pike residue, an answer will suggest itself. Thank you, but no. I try to avoid large population centers. The temptation. You understand. I'll find someplace nearby, but out of the way where I can set up my equipment and work undisturbed. I met a clever woman who lives in the bog near Morthal. Old Mjolnir's a dying breed among the Nords, a practitioner of the old magic. The locals both admire and fear her. If anyone can help me untangle the Coven's ritual, it's her. The Raven Watch has had to curtail rogue vampire clans, and put down feral blood fiends on occasion. I met a clever... So, what did your vampire friend discover? Reach witches summoning magical storms to create feral vampires? That's horrible, but to what purpose? Well, that's the next puzzle to solve. First, Queen Gerhild needs to hear what we discovered at Kill Creek Temple. Hopefully that will be enough for her to get us an audience with High King Svargrim. The Queen seemed reasonable. She'll believe us. As for Svargrim, who can tell? I haven't met the man, but everything I've heard describes him as prideful, arrogant, and hard-headed. Even with the Queen's help, there's no... I'd like to knock down the palace door, grab him by the throat, and shake him until he listens. That would probably start a war, and Yoram specifically asked me to avoid that. For now, let's bring our evidence to Queen Gerhild. If there's anything else we need to discuss, let's get it out of the way now, before we return. No pasa nada, vamos. If there's anything else we need to discuss... Hey, you and Fenorian came to that conclusion, not me. Still, it makes as much sense as anything. As to why, I have no idea. This connection to vampires, though, that's troubling. We should keep Fen away until we get into Svargrim's good graces. A clever woman? Out here? Nords are extremely distrustful of magic, especially Nords from western Skyrim. I'm surprised the people of Morthal tolerate her presence. If anyone can help Fen figure out the Coven's ritual, though, it would be her. Our priority remains getting an audience with High King Svargrim. We need to convince him that the Ice Reach Coven is a threat to his kingdom, and get him to help us stop them. Clever men and women. Bueno. Vamos a leer. Jugador de alto riesgo. Está buena la armadura, viejo. ¿Cómo consiguió esos atuendos? ¿Dónde está el taller de atuendo? Taller de atuendos. Yo quiero esos atuendos, chabón. ¿Está arriba o abajo? Arriba.
Primero vamos a romper todo lo que teníamos acá. Que no es acá, es acá. Dos rueditas, no, culiao. No tengo hierro. Ah, los puedo hacer de acero, pero necesito hacer nivel 2, boludo. ¿Cómo que nivel 16? Tengo los veredictos. Ay, qué boludo que soy. Acá está. Yo entender de a poco. Cerebro no captar. A ver. ¿Cuál es la que menos pide? 3. Fabricar múltiple. Bien. Herrería 10. Bien, subimos a nivel 3. Bien. ¿Cuánto tengo que subirlo? Tengo que subirlo a 15 ahora. Oricalco. Esto pide bastante, ¿eh? 2, no, ahora. Midí lo que me subió, no me subió nada. Ah, es solo uno. Bien. Dumeri, ébano. Boludo. Necesito de todo. Necesito hierro, oricalco, acero. The wooden is solid. Mañana como. Magic is like strong wine. If you're not used to it, it can make... Sí. Ah, esto lo tengo que romper en otros lados, ¿no? Bien, esta es la cocina. ¿Qué te da? ¿Cuál es el proveedor? Oh, bueno, pero yo no necesito nada de desastre. Porque quería ver si no hay atuendos, boludo.
Para. No hay nada nuevo, boludo. Todo lo mismo de siempre, boludo. O sea... Me voy a poner esta, obviamente le voy a cambiar el color. Oh. Vale, boludo. No, no me gusta. Este toma. Hay que meter un toque de bordo. Pero no sé si hay. Todos son una mierda. Todos son una mierda, todos. ¿Cuál era? El del medio. Este está bueno. Este. Le vamos a poner todo bordo, todo dorado y esto en medio. Queda como medio raro, ¿no? Bordo. Parece un Power Ranger. Parece un Power Ranger, Julio. No, qué horrible. Ahí va. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, este ni se ve, así que... Ahí está, uno chiquito, cosa que no se vea. Las piernas. Esta misión es a... O estilo chupí, porque si no... Quedan horrible. Esta vez. Y las botas que no sean muy grandes. ¿De cuándo tengo estas botas, boludo? Se ven re piola, boludo.
No tengo más cosas. No tengo. No. Qué culiao. Ya lo había pensado, ya lo había pensado. ¿Qué onda con este? ¿Cómo le queda? Horrible. Bien, la espada prácticamente ya ni la usamos, así que déjala. Y esta. Esta ganó. Esta está buena. Son espadas orcas. Medio pija, bien la escobita. Bien la escobita. Esto es todo. Oh, se lo vamos a cambiar. Eso es todo. Ese casco es una verga, boludo. ¿Qué es el cubrecabezas? ¿Cómo cubrecabezas? No. Fíjate este, no. No sé por qué, pero para gastar plata al pedo, no. Y ahora vamos con Bastian. No le carga la textura, boludo. Qué verga, no carga la textura. Vamos a pasar el cambio antes.
Tenemos que ir al palacio. Tengo que hablar con el culeo del rey para convencerlo de que se ponga las pilas, boludo. Well? Ah, siento que acá había una misión. Ya terminé las otras, ¿no? Sí, ya terminé. Porphyry, is that you? Listen closely, you insufferable clod. I need you to find my notes and... wait. You're not Porphyry. I can tell from the lack of heavy breathing and sniffles. Who are you? Stuck in the bottle? No, no, no. This is a devious and very stubborn illusion. One that you now have the privilege of breaking. I was conducting some research, you see, and inadvertently triggered this spell. It's quite simple. I recorded the locations of 3 verses of a powerful incantation in my journal on the off chance something like this occurred. Acquire the verses, come back and dispel this illusion. Oh, my assistant Porphyry has my journal. Find it, read my notes, and acquire the incantation. Does it really matter? La verdad que no. Vamos a buscar a Porphyry. What is it? Curtidora. I'm not Casco de compañero, ¿no? Cinturón de compañero. Armado vas a tener. Esta no la probé, boludo. Some say gold can't buy happiness. It seems to me they just don't know where to shop. I'm listening. Dale, tiene la concha. ¡Ay, qué culiado! How can I help? Bien, entonces van a la bosta. Y tenía otra cosa que no me acuerdo. Prefiero que defiendas. Can I help you with something? ¿Qué estoy haciendo? Ah, la espada. Es un mazo el que tengo, boludo. Es una daga esto. Me la suda. Me la resuda. Sabes que esto lo vamos a guardar para cuando haya un bichazo. Ah, este es Porphyry. If you see a pretty bottle around, let me know. It talks, if that helps. Oh, thank you. I was worried that Master Dren had gotten lost when I went to get myself some stew. I guess I just forgot why I set the bottle down. I'll go and get it. Him. As soon as I finish my stew. It's really... that's good.
A talking bottle makes me nervous, and it sure made Master Dren crankier than normal. I'll bring it here and keep it safe with his other stuff. Goofy. No leí, no entendí. Salté solo una parte del libro, pero no decía nada de. de que encontré la bosta esta por acá. Este colegio de los bardos, Veracruz, es igual, chabón. Es exactamente todo igual. Esa era la armadura que usaba yo al principio. Armadura de pete. Y la de ahora también sigue siendo lo mismo, de pete. Bah! Bloody mages and their bloody tricks. Hello? Is that you, Doughty Assistant? Oh, thank feck. You have the incantation, yes? Read it quickly. How should I know? I'm a historian, not a hedge wizard. Just use your best judgment. I have near total faith in you. Yes, that's it. I can feel the illusion script loosening now. No. That's not it. Honestly, how hard is it to read? Yes, that's, I think. Yes, I think. Oh, Vivek, preserve me. That's it. The glass is fading away. I'm... Oh, finally! Let's see. Legs, arms, stylish coiffure. Yes, looks like everything's as it should be. What a relief. Mira la armadura que tiene este Gil, boludo. Yo ni la tengo esa armadura, boludo. O si la tengo, no la tengo. Está re buena, boludo. A pleasure to meet you in the flesh. As I said Alta armadura, chabón. I am Narcissus Dren. You are? Whoever you are. Charmed. Now to business. We need to find Melmoth's Mysterium. First, we need his journal. The librarian refused to share it with me. Ridiculous. Estos agrandados de mierda que son unos culos estos. Oh, the usual inanities of frumpy book hoarders. I might have torn one of the pages. Honestly, you'd barely notice. But you know how librarians are. Spill a drink, or talk too loudly, or rip a few pages, and wham! They cast you out on your ear. Ugh. A prickly Argonian named Dean Villaz. She works in the Mages Guild Library in Solitude. I might have said a few indecorous things about her beady little eyes. My fault. But people who stand in the way of discovery really get my dander up. Yes, of course. Narcissus Dren is always true to his word. If you assist me in following the clues laid out in Melmoth's journal, I will gladly share the wonders of his Mysterium with you.
For free? Why in Vex's name did you bring my belongings out onto the street? Master Dren, I'm terribly sorry. I just thought you were hollering so loud. Maybe I should let you cool down a bit. Any coin for the innkeeper. You want some stew? I most certainly do not. Gather my effects. Hold up there, young blood. La del refugio forajido. Está para no darse cuenta, tremendas cosas tiene la puerta. I bet you could spare a coin. A esos que aparecen en blanco los puedo matar, boludo. No sé por qué. Reasesinar. Algunos te dejan, algunos no. Otro más. I'd stay back from me were I you. I tried to make a fungus-based healing. Te intoxica esto. Qué pedazo de cristal sote, culiao. No, no, me la mandé. No, perdón, perdón. I sell the best shiny things in solitude. Mire lo que ven. Unfamiliar magic is like drinking strange wine. Eventually, there will be a price to pay. Mira el jueguito, boludo. ¿Cómo se llama el jueguito este? No me acuerdo. Parece el Tate pero más grande, boludo. Vamos, loco, no hay uno de herrería. Voy a agarrar el libro. Welcome to the Mages Guild Library. Please handle our books and scrolls with the care they deserve. I already cast out a careless dark elf. I pray that I will not have to ask anyone else to leave today. Ugh. Do you work with that strutting guard Narcissus Dren? The famed scholar? Scholar my shedding tail scales. He tore a page in a valuable book, and I suspect he stole one of Mailmoth's scrolls. What reason could I possibly have to help you? Quite a coincidence that two people come calling for the same rare text on the same day. Then again, helping one of Narcissus Dren's competitors. The journal is just there on the table. I should warn you, Mailmoth was mad as a sack of weasels. Whatever you intend to do with the text, I doubt it will be worth the effort. Misterios a simple vista descansan. Mosaicos, baldosas y palancas. Banco de los templos donde rezan los dragones. Me lo llevo un ratito, después te lo traigo. Es cierto. Just because you didn't get caught doesn't mean you didn't deserve to. Todavía está acá esta boludo, 1300. Un elfa. Elfa en bola. ¿Un duelo? Hace mucho, nunca hice un duelo,
No tengo estamina, boludo. Mira cómo se cura. Dale, boludo. No, no. Hijo de puta. Me gana. Ah, me mató el heal, boludo. Rest in peace, brave friend. No tengo stamina, culo. No tengo ni armas de 160. Te quise ver esta armas. The warrior who has never truly fought. ¿Qué? What do you want? Hizo pija el heal, boludo. A ver. Man. What the way? Iron. Have iron. No sé cómo se dice acero, boludo, en inglés. A ver, no lo puedo investigar. Bueno, no tiene nada, parece. O no tiene nada o no sabe escribir. Así te culea. Ah, assistant. It's about time. So, any luck with that cold-blooded librarian? Excellent! I must admit, I had my doubts, but you're turning out to be a model employee. Assistant. Partner? Whatever. Now, if you just hand it over, I can try to untangle Mailmoth's riddles and set us on the right path. She would. This text reveals Mailmoth's mysterium, his trove to arcane trinkets and treasures. Now, just give me a moment to, Yes, I have it. This clearly refers to a meditation grotto near Kilcreath, one of Shalador's old haunts. Well, to be frank, this seems too good to be true. A single riddle leading to our prize? Too easy. Then again, things often come...
No me respondió. Eh... Vamos a pedir cielo. Mierda, que no carga la textura, ¿eh? Vamos a ver cuánto me vende 100 de hierro el culeo este, boludo. Ucan Hub, bien, me va bien. ¿Cuánto oro quiere? No me dijo, boludo. No sé cuánto dale, no tengo ni idea. What is it? Ah, ay, qué boludo. Qué culiado. Dame el hierro, culiadazo, dame el hierro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Concho. Trade with her. No, que... Pay no mind. Just another petty criminal. ¿Cuánto, culiada? ¿Cuánto querés por el...? ¿Cuánto? Como lo regala, boludo. Oli, ¿qué onda, Monicus? Todo bien, acá intentando conseguir un poco de hierro, pero parece que no hay suerte. No estoy preguntando cuánto, pero no me dice. A ver. En breve le clavo un cuchillazo en el medio de la frente. Hierro, sí, exactamente. Necesito subir la habilidad de herrería para empezar a hacer las armas y armaduras.
Ay, qué cura. ¿Qué hace? Dale, viejo. Recibe cuando querés por el hierro, chabón. Uy, bueno, parece que me están agarrando para la joda esto, ¿eh? $10K, listo, dale, 10K, ok, chao, dame los 10K, da. No sé cuánto sale el hierro, no, nunca comercié con hierro, ni nada. Sí, Moni, eso es lo que estoy haciendo también, pero con un poquito de hierro quizá. Además por 10K. A ver, 10K, ahí está, ahí tiene, dame el hierro. Solo que recién estoy empezando a subir ahora y no he desmantelado mucho. Bien, gracias. Thank you. Bye. Nos vemos. What? Vamos a ver cuántos niveles puedo subir con esos 78. ¿Qué nivel de raridad tenés, Monicus? A ver. Ah, las tiendas del gremio no me había fijado porque todavía no sé bien cómo funcionan. Voy a hacer puras daditas porque... Ay, no... Ah, son los que menos piden. Vamos a comprobar si es cierto. ¿Qué toqué acá? Ah. Está en nivel 10 la herrería y... No subió ni bosta, Había uno. Sí, cuesta un montón subirlo, ¿no? ¿Cuánto demoraste para subirlo el 50? No, no sube ni bosta con esto. I'm quite... No es como en el Skyrim que lo farmeabas así y te lo subió el toque. Ay, qué boludo.
Oh, mierda. A ver. Nada, no sube casi nada. No rinde, la verdad. Ah, eso es bueno, ¿eh? Vos sabés que yo agarraba y las vendía todas porque quería oro. Así que no tengo nada de desmantelado, no desmantelado nada. He juntado todo en oro prácticamente. Así que voy a tener que juntar nada más. No sirve entonces. 10k tirado a la basura prácticamente. Esa también es buena. Esa idea es buena. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Sabes dónde puedo conseguir atuendos para el personaje? Necesito conseguir atuendos para el personaje porque los que tengo yo son horribles. No tienen ni casquito tengo. Por cierto, Moni, te agradecería si seguís el canal, que sería mucha ayuda. Estoy intentando afiliarme a Twitch. Espero algún día llegar a los 50, que yo creo que voy por la mitad casi. Y te iba a preguntar si jugás en el servidor de Xbox o en qué servidor jugás. Bien, tengo que ir a hablar con el rey. Y después tengo que hacer el secundario, que está afuera. Ah, estaba viendo. Vamos a ver eso de... Vamos a hacer un trabajo diario a ver si me da la casita. Felicidades, Moribus. Está bueno lo del afiliado, ¿eh? ¿Te costó mucho o no? Bien, esta la voy a hacer sin leer, quiero ver si me da... Hay que recolectar. ¿A dónde hay que recolectar acá? Pero me manda la mierda. Ah, sos de PC. He visto que se ve totalmente diferente en PC que en Xbox, ¿no? Pero en PC va mucho con menos delay. Están muy buenos. En PC es lo mejor. Pero acá en la Costa Helada me manda la misión diaria que no tengo ni idea dónde es la Costa Helada y no tengo ni idea cómo llegar tampoco. Ah, por acá. A ver, vamos a intentar. Quiero ver si me da... Necesito los ítems esos para desmantelarlo. Viene bien. Ah, el Dark Souls. Es un juegazo el Dark Souls. A mí me encanta. He jugado el 1 y el 2. El 3 todavía no lo he podido jugar porque no lo he podido comprar porque está medio carito. Así que... Ya lo voy a comprar y lo voy a jugar porque están... Yo amo los Dark Souls. Igual que el Elden Ring también lo quiero jugar porque es básicamente la misma modalidad y dicen que está muy bueno, ¿no? Sí, el mapa. Tengo que ir acá, ¿no? Es la fuerza de los gigantes. Recolecta... Es el único lugar, es la única misión que me marca, así que es esa sí o sí. Pero ahora estoy buscando por dónde bajar rápida y simplemente. Como el de la ciudad este.
Está lleno de lobitos. ¿Qué querés buscar? Una marquita. Una marquita. ¿Cuál de todas las marquitas que hay acá? Una balanza. El mercader de bolsas. ¿Qué quiere que compre un par de bolsas? Supongo que es este porque... a ver. La balancita esta. No, esa no, la otra. Otra balancita, esta. Ah, los comerciantes del gremio. ¿Esa me decís o...? Ah, claro, tenés razón. Y ahora que lo pienso, los guerreros también te venden las cajitas que te traen equipo, ¿no? Es más fácil. Lo único que tienes que tener plata. Dinero efectivo, money. Nunca entendí cómo funcionan estos comerciantes del gremio. A ver la orden de la ladilla. I found the most wonderful treat in a tree. Vender, anuncios. Bien, comprar, búsquedas recientes. No hay nada. Introduce el nombre de un objeto. Armadura. 505 coincidencias. Una coincidencia. Uy, se nos sale. Medio complicadito todos los objetos. Concha de tu hermana. No hay objetos que concuerden. Ah, para. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahí va. Estilos de armadura, a ver. Estilos de armadura. Todos los objetos. Ay, no hay objetos que... ¿Así está bien? Estilos, a ver. Cero coincidencias. Atuendo. 4 coincidencias. Estandarte. Taller de atuendos. Bien. No están acá. Mobiliario, equipamiento, varios, consumibles. Atuendo, acá está. Atuendos. Ahí va. Ah, ahora sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí, sí, me imagino que tu menú es completamente diferente. Eso es obvio. Pero ahí lo descubrí. Gracias por eso. No tenía ni idea, pero está medio carito, ¿eh? Musleras mortales, botas mortales, chamarra. Cinturón. Medio pelo. Yelmo. El yelmo está bueno, pero por 20k no. Ah, pero este es un atuendo o es un yelmo esto. Este es un yelmo directamente, yelmo de crueldad. Ah, pero tiene el atuendo de ese yelmo. Claro, ahora entiendo, Yo entenderé. Bien, no hay nada que me llame la atención, la verdad. Esto es tan bueno. Pero no voy a gastar plata ahora porque no tengo, la verdad. ¿Cómo consigo plata? ¿Cómo consigues plata?
Claro, ahora entiendo. Igual ahora no voy a gastar plata porque me voy a quedar pobre. Y si busco... las moradas salen... Las azules también, ¿o no? Vamos a ver si... La voy a comprar. La voy a comprar, voy a gastar... Por esto... ¿Me lo dio o qué onda? ¿Me lo dio por correo o no? En consumibles, ¿cómo en consumibles? If you don't see... ¿Qué hay en consumibles acá, Receta, veneno. Artesanía, receta. Botas de... ush. Y sus estilos de atuendo equivalentes. Si compro esto, ¿me da el atuendo? Nah. Encargo de cafetería, receta. Claro, no me deja. Pero yo tengo las botas, creo. ¿Qué dice? Mira, acá está. Bueno, están los hombros de remora. Y yo creo que tengo las botas. Esas botas son las de remora. Pero no son las únicas que tengo. Que están buenas. Tampoco están buenas, pero están buenas. Honey. A ver, vamos a gastar plata, para eso la tenemos. A ver, vamos a gastar platita. Vamos por el casco. Falta que no me lo deje consumir y me muero. Este no es. Ah, es cierto que los tengo que sacar. Subcategoría, ¿qué es eso? Ya los compré. A ver, botas de remora, hacha. Subcategoría. Me compró 4, boludo. No, ¿qué hice? Tenía que comprar uno, no. Códice, bla 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 bla. I found them. Consumible subcategoría, sí, acá. Plano inmobiliario, recipiente, poción, veneno, receta, bebida. Reparación de la guerra de las alianzas. Encargo magistral, ¿qué es esto? Motivo. Todos los niveles. ¿Qué es lo que estaba buscando ya? ¿Motivo? Ah, motivo. Ah, bien ahí. Guantes. Hachas. Estilo primitivo, bastones de remora, cinturón de remora, escudo de remora, me gusta. Hombrera, hacha, cinturones, espadas, me gusta eso. Daga, peto, hacha, escudo. Mira que está caro. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está el taller de atuendos? A ver, quiero ver cómo está la armadura de remora y si está buena, la voy a comprar toda.
Si es que está, ¿no? Sí, estoy investigando porque como yo no sabía usar lo del gremio, la tienda de gremio y ahora que me estás explicando vos, es como que estoy intentando descubrir cómo funciona. Y la mejor forma de descubrirlo es... Y me fui a la mierda, es para allá, es usándolo. Vamos a ver. ¿Qué nivel sos, Moni? Es difícil llegar a los niveles altos. Yo lo que estoy intentando es ver lo de... ¿Cómo se llama? Lo de conseguirme la armadura de... de rubiecita. Me imagino que va a haber mucha diferencia de conseguir la armadura del 160 de campeón y la armadura común. Una buena armadura me refiero. Ni siquiera sé dónde estoy yendo. What is it? Ay, qué boludo si esto está acá. $500 y pico. ¿Sos de Argentina? España. A ver. A ver si es cierto. Creo que había comprado, no me acuerdo. El casco. Acá está. Vamos todavía. Y acá está. Está el pesado y... está re bueno, Está re bueno. A ver, los hombros... Demora. Y ya no tenía nada más. Las botas, ya están. ¿Qué me falta? Me falta el pecho, me faltan las manos y cintura y pierna. Falta todo prácticamente. ¿Cómo consigues dinero? En Instagram. Si querés pasarme y te sigo. Así tenés un seguidor más para tu lista. Igual que en el Twitch, después te voy a seguir. ¿Haces video de Elder Scroll o no? Me voy a comprar todo, Me voy a comprar todo lo de remora porque está bueno. De unas. Después juntaré la plata. Por ahora ya descubrí cómo se usa. Excelente. Después te sigo. Bien. ¿Dónde era? Acá. Yo nunca fui esto de hacer streamer, pero... Parece que está bueno. Es más entretenido que jugar solo. A ver, che. Consumibles... ¿Cómo era? Atuendo. No era este. Era... Motivo. Bien. Las botas ya las tengo. Le faltan los guantes. Pero me vende de a 5 el hijo de puta. Ah, no, por unidad. Espada de remora. Mira que está caro, che. Sí, si no es medio aburrido. A mí el que me gustó era el Skyrim también. Pero bueno, el Skyrim, imagínate que es offline, es más aburrido todavía. Ese nombre, el nombre súper largo, Escudo, hacha, peto de la vanguardia. Escudo, espada de hacha, escudo de la mora. 1000 lo compro. Me lo llevo.
Bastón de remora, no. Cinturón de remora, me lo llevo. Hacha de remora, guantes de remora, me lo vende a 5. Julián, ¿no lo puedo comprar de uno? Bueno, va. ¿Qué me falta? Me falta la pechera, que es lo más importante. ¿Cómo conseguís oro, Moni? ¿Sabes de algún lugar donde se puede farmear oro fácil, rápido? Escudo, botas, dagas, escudo, espada. Espada de Hollow. ¿Estará buena esta o no? ¿Estará buena o no? ¿Estará buena? ¿La compro o no la compro? ¿La compro o la compro? Mira, si no, no hay que ratonearse. No hay que ser ratón. No hay que ser latón. Bastón, estilo. Me falta la armadura. Petos de la vanguardia, es lo único que hay. Va a quedar horrible si no. Ah, mira, eso es todo una negociante, Moni, vos, ¿ah? ¿Le sacas mucho cuando lo revendes o no? El platino, vos sabés, todavía no he visto. Necesito, no sé qué hacer con la armadura, va a quedar horrible. Les incontrolables. Bien, pecho dijimos que no. Hay que ponerle uno bien, que llame la atención con las otras piezas. Hombros, manos. ¿Qué tenemos? Remora. Como que dorado, como parece la armadura de los enanos, parece. Le voy a cambiar el color. No queda tan mal, aunque no queda tan mal. Ay, las piernas no las tengo, qué culiar. No queda feo así, ¿eh? Esta re facherita. Quedó facherito, no, quedó bueno. Está re facherito. El arma, bueno, el arma es una verga, pero yo compré una. Espada de orca. Era una espada. Ah, no las retiré. ¿Las tengo que retirar? No las aprendí todavía. Ahora que lo pienso. Todo esto. Ah, y los guantes ya los tenía y los volví a comprar. Sí, mucho mejor que antes, la verdad que sí, antes estaba horrible. Era no sé qué lo que era. Oh, tengo que sacar. Esto es una embole. Quiero ver cómo está la espada. A ver qué tal. Si la espada está buena, es un golazo. A ver. Los guantes ya los tengo. Los hombros ya los tengo, ya los tengo. Ah, no es que lo tengo. Tenía 5. ¿Y el escudo? ¿También lo tengo?
¿Dónde está, Moratón. ¿Qué es esto? Esta es. Está medio pelo, Pero bueno, vamos a tener que usar, ya la compramos ya, no queda otra. Y acá. El remore que ya lo teníamos también. Y bueno, nos vamos así nomás. Los vendo, ¿no? Sí. He estado en un gran... Yo jugaba... Yo tenía otro personaje antes, solo que... No le daba... Iba hacia misiones, una acá, la otra por otra ciudad, o me iba a otro lado. Ahora estoy más concentrado en una sola. Y estaba en un gremio... En el de la ladilla ese donde estaba comprando recién las cosas, estaba en ese. Y en otro más. Pero no me gustaba el personaje porque me hice una bruja y medio como que... No sé, no me llamó la atención. Quedó facherito, quedó facherazo, quedó. Mira la salamandra. Mira la armadura que tiene esto, está re buena. Excepto por el casco, la armadura está... Ay, ¿cómo era que hacía las animaciones? No tengo. Ah, me falta ver lo del herrero. Yo había... Compró todo esto para... Oh, todavía tengo más de esta bosta. ¿A dónde se rompen? Sí, eso es lo que voy a hacer ahora. Vos sabés que no sé dónde romper los bastones, los arcos, todo eso, no sé dónde se rompen. Porque en la herrería acá no te deja. Y en la sastrería tampoco. Uy. Ve. ¿Uno solo? A ver cuánto me da. Ah, me dio bastante, me dio bastante. Sí, ahí me subió bastante, pero... Todo lo otro no me deja destruirlo, porque se ve que no es acá, lo tengo que destruir. ¿Ves? Ah, tengo bastones, por eso. En la mesa de carpintería. Ah, joyería. A ver, joyería. Un anillo de platino. Ah, el platino, mira. Voy a hacer la gran money después. Le voy a andar vendiendo. Cocina. El tejo y la pluma. ¿Será acá? Alquimista, encantador, taller de aquí, mesa de encantamiento. Carpintero. Ah, estaba dentro de los atuendos. Tengo que... Ah, la espada... Bueno, la espada es horrible, la verdad. A mí no me gusta. Parece una hoja de esa de los del desierto de Alik. Pero la armadura... Uff. Me gusta. ¿Dónde está el taller de carpintería? Bien, creo que estoy medio perdido. Bien, estoy súper perdido. Afuera. A mí me gustaría jugar en PC. Yo tengo varios amigos que son de PC y bueno, que juegan algunos a este, pero lamentablemente... Ah, acá está, mira. Lamentablemente
Ah, claro, pero este me da carpintería. Soy un boludo, tengo que comprar cosas de herrería. Qué salame. Me gano el premio yo, el boludo del año. ¿Cuánta plata tengo? Me gasté bastante plata. Lo que quiero ver es este. ¿Qué sale más barato? Porque esto te... Ah, no, este te lo vendo 800, te lo vendo. Arma de metal, vamos a comprar una sola. Verde. Y el otro te los venden en azul por 280, creo. ¿Qué es eso? Creo que es un ciervito. Parece un... Está raro eso. A ver qué tiene Warren. Armas, todas. Pero este las vende súper cara, boludo. Tiene un par de cosas. Estas te las vende re barata. Sí, o no estoy gastando. Estoy haciendo mucha pérdida de dinero. Estaba investigando por ahora, pero sí. A ver. Bueno, vamos a hacer esta que estaba acá. ¿Las monturas... ¿Conoces misiones que te dan monturas o no? A ver, está medio lejos, Ah, yo tenía entendido que había misiones que te daban monturas, creo. Sí, yo compré el Yovaca con las coronas, porque yo pago el ESO Plus y te da, ¿cómo se llama? Te da un par de coronas cada vez que lo compras y con eso lo compras. A ver el tigre, no. Acá es re barato, las coronas me las venden a 2 monedas acá en Argentina. Yo estuve hablando con un chico que era de España que me decía que allá era súper caro el ESO Plus y todo eso lo que tiene que ver con comprar con dinero. Monturas. Están las mismas, Esta es la que compré yo. Iba a comprar el león que también está bueno. No lo tengo. Ah, vos porque estás en PC. En una de las categorías del principio, Jabalí de guerra, cuello peludo. Jabalí de guerra, cuello peludo. Tengo que buscar porque la verdad que no sé bien. Jefe del establo. Caja, alce. Lince. Lince de hoja de cosecha. No, este no es o no. Ese está bueno, Hay dos, este también parece. Pero este está re bueno, el naranja. Es como un... es un lince, claro, tiene los cuernos del lince. A ver. No, está re bueno. Es enorme, boludo.
Este brilla y todo, ¿eh? ¿Cuánto sale? 2.500. Ah, este sale mucho más barato. ¿Sabes que se podían ver estos, eh? Yo lo que quiero es el dragón ese de fuego que te vuela al costado, ¿viste? ¿Qué onda? Ah, está bueno. Esto está bueno. Esto me gusta. Ah, es con las cajitas. Che, están re buenas estas monturas, Al pedo gasté la plata, qué culeado. A mí me salió 2.400, me salió el caballo feo este. Y el lince sale 1.600, mira, y este 2.500. Hay más acá, ¿verdad? Ey, este está bueno, este me gusta. Ah, son las otras tipo de corona, ¿no? Ah, tenés razón, son las otras coronas. ¿Cómo conseguís estas coronas? Yo no entiendo. También pagando, supongo. Está bueno, ¿no? Están buenas las monturas. No, esto no. Igual. Ah, mira, no sabía. Pero ¿qué es mejor, desmantelarlo o conseguir lo que te da la caja? Porque yo he sacado como 2 o 3 cajas y nunca me dan nada. Siempre me dan una mierda. Creo que te dan pod, veneno y no sé qué otras cosas. Mira el gatito. Ah, vos desmantelás todo directamente. ¿Qué es esto? No entiendo. Oh, ese motor está re bueno. Pergamino, motivo de artesanía. Bien. No sabía que se podían ver así, pero está bueno. No tengo de esas. No tengo de ninguna en realidad. Tengo solo de 500 de las comunacha. Las otras no tengo. Y cajas. Cajas. Las puedes comprar también a las cajas, que no salen muy caras. Tienda de coronas. Ah, no están acá. ¿Dónde están las moneditas? No están. Aquí hay unas moneditas que creo que puedes comprar. Sí, pero ¿cuánto te da cuando desmantelas una cajita? ¿Cuánto te da en coronitas de esas? Ay, me estoy yendo por el otro lado. Muy poco. ya te desanima ya. ¿Cuántas tenés? Depende de la suerte, ¿Te faltan muchos o no? ¿Te pueden tocar monturas en las cajas o armas y esas cosas o solo te tocan pelotudeces? Ah, así no vas a hallar más. Sí, yo también, ¿no viste? Me gasto todo en boludeces. Es que los atuendos son lo mejor, los atuendos.
Es lo que te resalta. ¿Qué onda acá? Ah, estoy re lejos todavía. Bueno, después estaba yo viejo, ahora no. Ah, o sea que las cajas están... me estoy congelando, ¿qué onda? Se me está congelando el loco. Sí, me imagino que la posibilidad de conseguirlo se re baja. Margarita, ¿qué hace acá, Margarita? Está re loca. What are you staring at? Never seen a Nord hurl curses at a bunch of wretched bastards. Yeah, well, they're long gone. Across the water. And my Nelthea with them. She should have just run off with me. The Frostbite raiders. Bastards. Everyone. Jinete de la escarcha. Except Nelthea. We've had enough of the bloodshed. She promised to come with me once she's gotten her share from our last raid. But you can take that boat to the Frostbite's hideaway on the frozen coast. It's a ramshackle dump. Shacks and tents on shifting ice floes. Bien, vamos a buscar a... Vamos a hacer... Ah, es una cueva. Ay, no, no es esto, qué boludo. Sí, Moni, ojalá. Tengo PC, solo le tengo que colocar una placa de video, ¿viste? Porque con la PC que tengo me lo corre a creo que 10 FPS. Apenas empezás en la celda, ¿viste? Donde empezás a los tirones. Ah, sí era acá, ¿eh? Ya, si Dios quiere, algún día pasaré a PC, obviamente. Pues yo también me gusta jugar con los Duty y juegos de como Forza Horizon y esos juegos así, también me gustan. Y no es lo mismo en consola que en PC porque tienen mucho delay. Vamos a pasar corriendo, no. Sí, no, entonces es lo mejor. Lo que he estado viendo que las cámaras son medias raras en PC. O sea, por ejemplo, la cámara que tienen en tercera persona, así como la tengo yo ahora, se les ve mucho más lejos, la pueden modificar a su gusto, creo. Pero creo que tiene mejores gráficos en PC. Si los usas en ultra, super, mega alto. Ah, te congela el agua. Me muero. No. Ay, me muero. Qué culeada. Voy a entrar a la lista y voy a ver qué onda. Tiene unos mapeos este juego que se pasan. ¿Has completado mucho del mapa de Tamriel o no? ¿Te gustan hacer las historias o vos sos de esas que van y clic y pasan todo lo que dicen los NPC y van a matar a los bichos? No. Ah, le metes edición.
Le metes un par de retoques. To the side. Me cuesta una banda con el arma de una mano. Como chupa estamina, este pibe es increíble, boludo. Increíble como chupa estamina. Ah, oh, yo también los odio. No te preocupes que yo los odio. Es más, yo soy hombre lobo porque un chabón con el que estuve jugando me convenció, ¿viste? Y digo, bueno, me voy a hacer hombre lobo. Vampiro no, porque lo odio al vampiro. Desde que juego el Oblivion, primero lo pasé en Oblivion, después en Skyrim y ahora en este, que el vampirismo es una mierda. Lo odio porque no te dejas salir de día, es una mierda, no puedes negociar. Pero los hombres lobo, pero vos no sabés si uno es hombre lobo o no, porque si no se transforma, no tiene forma de darse cuenta si es hombre lobo. Pero los vampiros sí, los vampiros tienen, hasta se le arruga la cara a los vampiros. A ver si puedo recolectar la... ¿Qué es el lore? Bueno. Ah, si te das cuenta, oh. Sí, yo soy hombre lobo, pero no lo uso porque la verdad que no me gusta. El subo nivel debe estar re bueno, pero... Ah. La historia es la mejor. Yo la historia principal la llevo ahí, me olvidé por dónde iba. Pero las mejores son, me acuerdo que una vez hice la de la ciudad de Vive, una que está por ahí cerca, que no sé cómo se llama. Que tenía una historia que estaba re buena, que es la de Nariu. La de la ciudad natal de Nariu, la elfa oscura, que después se vuelve de la hermandad oscura, creo. Puta morite. No, mira cómo lo tiene el cogote. Hijo de puta. Hay lag, se está lagando el cerro. A veces saltan estos lags que te dan una bronca. Hijo, tenés... Claro. Sí, hay los libros, ¿viste? El otro día estaba leyendo un libro súper raro y hay cada libro, no sé cómo que te explica cada cosa. Estaba leyendo sobre cómo es los que se pueden aparear, por ejemplo, un callita con un argoniano. y yo me preguntaba qué sale, porque el libro te lo explica, pero está súper raro. Después también los elfos con los nórdicos y todas esas cosas son raras. Tiene todo este juego, te sorprende con cada cosa. Y el libro de los Daedra está hasta de, creo que desde Oblivion que viene. Oh, hay una misión acá, qué culero. A veces que haces tantas misiones juntas te perdés Oh, se está muriendo. Kind's mercy.
I'm so cold. You're not one of those giants. Run, before you wind up like me. Margreta sent you, didn't she? Coward picked up. I don't know for certain. She was holding her own against those half-giant bastards. Ah, Stendhal, sí. Ah, los FPS. Con razón, decir que yo juego en Xbox y vos PC, Northeast, where these monsters landed. You're a fool. Recién hice un duelo contra un mago, me hizo mierda. Consumo demasiada estamina y cuando me aturdí esas cosas no me podía levantar, me hizo mierda. Tengo que ver cómo hacer para que no consuma bastante estamina o para recuperarla más rápido. ¿Qué personaje tenés, Moni? ¿Qué clase? ¿Qué ha pasado? Sí, no, estaba en otra. No sé por qué me ha sacado. Súper raro. Súper raro. Igual yo voy a cortar ya porque ya llevo como 3 horas. Igual no voy a cortar, voy a jugar otra cosa porque a veces me saturo de jugar tanto un mismo juego. Pero lo que sí, quiero terminar esta misión primero. ¿Haces vivo todos los días, Moni? ¿Haces vivo todos los días o lo haces día por medio, una vez por semana? Ah, sí, pero es complicado porque si tenés un guerrero no lo puedes hacer tirar magia. O sí, va, excepto si tenés un bastón de destrucción. Habla con Tinsa. Este es el capitán muerto. Bien, lo voy a cerrar esta misión porque quiero ver eso del crafteo.
Ay, ¿no puedo usar el caballo acá? Pero ¿qué clase sos? O sea... Porque vos viste que la clase principal te trae las habilidades principales, por así decirlo, que yo uso, que son una mierda las que tengo yo, sinceramente, porque no uso ninguna. Lo único que uso es esta que me cura y las otras son una mierda. O es que yo no las sé usar. Todos los días. Como te decía, yo no soy mucho de Twitch, pero me gusta, es divertido. Y quizás me compre una camarita ahí para llamar un poco más la atención. Oh mierda, sube arriba. El brujo está bueno. Yo cuando era brujo estaba bueno, pero al principio me dio como que... Ay, no llego. Oh mierda, sube arriba. Y ahora cómo subo acá. Sí, es que si le subes las habilidades de espada, pegas bastante. Pero usas armadura pesada o armadura ligera. Es lo mismo, porque si le subes la habilidad también. Está bueno eso, está bueno. Si tan solo supiera cómo subir acá. Qué bichos de mierda, loco. Cómo te congela la culiada. Tiene que haber una entrada por allá. Bien, es esta. A ver. Melocito. Melocito. Parece el mío. Ah, no, el mío más chiquito. Uy, me mareé. Acá tenemos algo para desmantelar, a ver. Pero ¿usas armadura pesada o armadura ligera como bruja y usando dos espadas? Supongo que si usas ligera te da mucho crítico, te va más crítico de los ataques mágicos y esas cosas. Sí, en internet te sale todo, ¿eh? Como mezcla, pero eso no tiene el atributo. Todavía lo siguen colgando este. Pues la segunda vez, ya o es otro ese.
Normalmente, ¿dónde las haces vos a la armadura o la conseguís de mazmorra? Mierda, que son duros los bichos, Voy a disfrutar. ¿Dónde está el iris cuando hace falta? Solo una banda. Van a morir. Ah, eso, así me gusta, todavía falta una banda. El casco de monstruo, ¿cómo el casco de monstruo? Ah, el casco de monstruo tuviste que conseguirlo. El casco de monstruo sonaba como que usabas un casco de monstruo. Acá está el jefe. Pedazo de gigante. No, ¿qué onda, hijo de puta? Es enorme, boludo. ¿Dónde está Bastian? ¿Y Bastian? Hijo de puta, me dejó solo. Es una lástima que no tenga crossplay este juego, ¿o no? Yo esto lo jugaba cuando apenas salió, lo jugaba en la PlayStation, que estaba en inglés. Era un quilombo, no se entendía nada. Tenía bugs por todos lados. Ahora no le he visto un solo bug en el juego. Quizás uno. Hijo de puta. Ay, Dios, qué mal está, mira. Ligero, no me sirve. ¿Pero lo usas con atuendo o usas el atuendo de la armadura? ¿O tenés un atuendo en específico? Estoy enterrado entre la nieve. Bien, ya tenemos todo. Vámonos a la mierda. ¿Cómo se llama? Toda sensual guerrera. ¿De qué color es? Una corona muy Dark Souls. Está bueno eso, Ya que le puedes cambiar tu color a tu gusto, así que... Sí, en tu Twitch. Ahí lo voy a ver. Igual me dijiste que tenés fotos en
en el Instagram, así las veo. Quiero ver cómo se ve en el PC. How did your field work progress? Vamos a ver qué me da esto, A ver si hay suerte o si no hay suerte. Un fajín. Bien. No sirvió de bosta. Tengo que hacer varias de estas. Yo tengo 25. ¿Qué habilidad tengo en la realidad? No me acuerdo. Llegamos a 6, gente. Somos 6, no lo puedo creer. Bienvenidos a todos. A todos y a todas. Una ruedita. La vamos a romper. Y me da una sola ruedita. Este mazo también lo voy a hacer mierda. Los espadales también. Y chao. Y a todos nos toca en algún momento, Moni, A todos nos toca en algún momento. Hay que aprovechar y jugar mucho Elder Scroll. Mira. ¿Dónde mierda está la herrería? Acá. Mucho Elder Scroll. Tengo que ser rango 15, boludo. Sí, yo voy, Quizás me haya descontado un par de años. Guarda que quizás me haya descontado un par de años. A ver, bueno, vamos a ir porque... Ya falta poco. Igual parezco mucho más joven de lo que soy, Moni, Terriblemente. Siempre el alma de joven, el alma de nene. Hay un asesino en el palacio. Vamos, Lily. Tira la puerta abajo. Hay gente que parece... Depende de la estatura, todo cuenta, ¿Qué pasa acá? No, la mataron a la reina. No la mataron. Be strong, Swana. Mother! No! Swana, your father, the kingdom. Watch over. Mother! No, se murió la reina, loco. Sire, the assassins might return. You must get to somewhere safe. Have Yoren's lackeys come to gloat? We came here to warn you, Your Highness. And yet my wife lies dead. If you had listened to us... Like she did. If I determine Yoren had a hand in this, there will be war. Me parece raro porque este lo culpa a Jorun, al otro rey, pero no es Jorun así el que hace todo el embrollo este. Parece raro. ¿Qué dice Liris? Gods, what a disaster. The Queen's been assassinated and Svargrim still refuses to listen to reason. We need to find a way to set things right. Oh. Good question. The guards should have been able to handle a run-of-the-mill assassin. This could be connected to the Ice Reach Coven. In fact, I'd wager my axe that it is. Esto huele a corrupción acá de los guardias. Vos le das una bolsa de oro a los guardias y chao. Look around. See if you can find any indication of how the assassin got in and out of the palace so easily. Maybe even turn up something that ties. Vamos a ver qué se podemos encontrar. La ventana rota, listo. No entiendo. Ahí está en el piso del medallón. Fue hallado entre los fragmentos de cristal de una ventana rota cerca del lugar. Estaba en el piso.
Svanna's taking this pretty hard. I suppose most daughters feel close to their mothers. Not that I'd know, I never knew my mother. Sorry, don't mind me. Did you find anything that might lead us to the assassin? We've seen these medallions before. On the Reachman near Kilcreath. And I saw them on the witches in Icereach. The assassin definitely seems to be in league with the Coven. But can we get Svargrim to believe that and accept the danger he's in? Svargrim has every right to be angry. He watched his wife die right before his eyes. But he's the High King. He doesn't have the right to be stupid. Time to make Svargrim confront some hard truths. Vamos a buscar el Tain. Es medio raro que Jorun se ponga con el aquelarre de las brujas esa para atacar acá o no. Parece medio raro, me parece medio raro. Acá hay algo que no cuadra. Acá hay algo que no cuadra. The Queen's wasn't the only life lost today. Now get out of our way. Go right in. Sí, mira que no te la dé loco al ir y que te va a meter un hachazo en la frente. Your Highness, please. Your kingdom is in grave danger. My queen's blood hasn't yet cooled, and already Yoren's lackeys hound me. We have proof that the Coven threatening your kingdom is responsible for the Queen's death. Show him, partner. Does Yoren think me so weak that he believes his half-giant can twist my arm and fill my head with lies? I am not so easily duped, outsider. Este lo odia Yoren, ¿no? Witches. They pose no threat. We've beaten back those wild dogs time and time again, while our brothers to the east bow down to a poetry-writing milk drinker. I will not be lectured on such matters by the likes of you. Tales told around campfires to scare the children. Storms happen here all the time, and none of them spawn monsters. The last spy who spoke of such things, well, he no longer speaks of such things. Bueno, el rey tiene un ego de la I puta am the madre y wolf of es solitude. medio I know my enemies. ciego el rey, de cerebro. You dishonor my wife's name by letting it pass through your treacherous lips. Away with you! And pray I don't find evidence that ties you. We'll leave you to your grief, Your Highness. Vamos, no sirve para vos hasta el rey. Tráemelo a Jorun nomás. Jorun era un capo. Is it true? Mother told me you were working for her before she... I'm sorry, Svanna. I would have saved her if I could. My mother. She told me she gave the mighty Lyris Adiós, Titanborn Moni, an que important tengas un lindo task. día. Igualmente. Ya voy a ver tus fotos en el Instagram a ver qué tal. Threat? What threat? And do you think this is why someone came into the palace and killed her? And did you tell my father all this? Is he rallying the soldiers? Alerting the other holds? El rey no entiende My nada. father sees Yoren's plots everywhere, even in his spicy venison stew. Well, I Espero won't que let my después mother's death be hagas for nothing. un stream de Dark She Souls, Moni, trusted que you, me and han so dado will ganas I, de jugar and I Dark thought Souls of you. y como no lo tengo te voy a Please, streamear ahora. find whoever did this and stop Te voy a espectear, mejor dicho. I saw the assassin. He moved fast. Unbelievably fast. He leaped through the window after stabbing my mother. By that time the guards had gathered, so I guess he decided to flee. He was fast, that's for certain. Here and gone before the guards could even draw their swords. Other than that, I didn't get a good look. The inside of his hood was nothing but shadows. My father? Listen to me? When Horkers fly, maybe. But probably not even then. He gave up on me a long time ago. Si querés te traigo un Horker y te lo voy a volar, I'm no use to you. No use to anyone. Ah, ya tuvo su momento el Dark Souls.
I'm not my mother. Nunca. Never will be. No es momento para un Dark But I Souls. swear I'll do whatever I can to help you. Buen Dark Souls. You have my word on that. Bien. ¿Dónde está el testigo? Come A on, ver. princess. Let's get you somewhere safe. Don't call me princess. Just Svana. There's nothing noble about me. A ver, ¿dónde está? What is it? Ah, está acá nomás. Uy, este. Parece el de The Witcher, mira. Igual, boludo, a ver. Ay, es parecido. Uy, no, está remuerda. My wife. She is like ice. So cold. So pale. All the warmth sucked out. ¿Un vampiro? My wife. There was a commotion at the palace. Everyone was headed that way. Except one man. Lleva un parche en el ojo. Not a man. He wore an eye patch. But his face was bestial. He was fast. So fast. Ran to the hall of the El salón de los muertos. Vamos a buscarlo. ¿Qué onda, boludo? ¿Están en duelo? No me carga la puta textura. Ay, no, pues sí está en duelo. Uy, más cuerpo, viejo. Will you pray with me for these poor souls? Cut down and bound for the Hall of the Dead much too soon. It was a monster. Un vampiro, ¿viste? I have seen such creatures before, but this one wore an eye Un parche en el ojo. Se movió como sombra. like a shadow, and took sustenance from these poor souls. Toward the main gate. I pray the guard finished off the... Hacia la puerta principal. Vamos a buscar al maldito asesino. ¿Cómo? Pero si es un vampiro, ¿cómo hace para correr en la luz del día, boludo? Si es de día. Mira el... otro muerto. You again? Didn't I warn you about putting your nose where it doesn't belong? A vampire? I don't know what you're talking about. But whoever it was tore out Senolia's throat and fled through the gate before I could stop him. What do you know about all this? And why is it any of your... The Queen's dead? What about the High King? He'll have my head for letting the assassin slip away. No, pobre, no lo vamos a asustar, boludo. Yeah. It's not like I opened the gate and let him slink off. The real problem's at the palace. No more questions. This is Spargrim's fault. He should have heeded us from the start. Ese rey Spargrim es una verga, Damn, boludo. Spargrim No is sirve para distrusted mierda lord. como rey. How many more of his people have to die before he accepts the truth and lets us help him? Forget that for now. Tell me about the assassin. Did anyone get a good look at the murderer? That would explain the assassin's swiftness and ability to escape so easily. We knew the Ice Reach Coven had vampires on their side, but using them so blatantly. Anything else to report? Well then, time to fight fire with fire. They've got evil vampires, and we've got a friendly one. Let's find out exactly what your friend Fen knows about vampire clans in the area. Where did you tell me Fen was going again? Hay que buscar a Fen. To research the ritual. Go find them and see what you can learn. I'll stay with Svanna. Bring her up to speed on everything we've uncovered. We're going to need her to get the High King to trust us.
And I'm calling him Fen. It's simpler. Bien, vamos a buscar a Fen, que estaba cerca de Mortal por ahí con una vieja. Bien, vamos. Está acá abajo. ¿Esta será Mortal? Está re cerca, Gente, no se olviden, si les gusta el video, sigan el canal para ayudar a hacerlo afiliado. Serviría mucho, mucha ayuda. Y vamos a tomar un atajo. Esto es lo que quiero yo. Eso es lo que quiero yo. Este dragoncito quiero. Este dragoncito se lo vi a los usuarios que lo llevan volando. Sorry. Está re bueno, mira. Está re bueno, mira cómo brilla. Está re bueno. No es que lo desprecie a mi leoncín, ¿no? Pero... Uy, ¿qué onda con ese tornado, boludo? Ese es el tornado de antes. ¿Qué es eso, culiao? ¿Es un áncora? ¿Qué es esto, culiao? No, ¿qué es esto? No, me van a hacer mierda. Upon the sacrificial pyre. Exchange nears completion. Another fruitful harvest. Ay, puta. Our harvest begins. Me mato. Ay, boludo. No, está re duro. Para. Rage against the storm. And join our great harvest. A bountiful harvest. No, me viene de nuevo. Enjoy your freedom from oblivion. Ya uno vamos a matar. Is prepared. Está chupando almas, la curia de esto. This reliquary. Señor de los lobos. No, está durazo, culiao. Hijo de puta. Boludo. Se puede. Ah, no, ¿qué es eso, culiao? Pará. The exchange. No, viejo, pará, está re difícil. Is nearly filled. The exchange is complete.
Ah, oh no, es imposible. The storm has now stream of your soul. Me hizo mierda, boludo. I got nothing. Welcome to the middle of nowhere, my friend. You must be freezing. Warm yourself by the fire, and tell me how your audience with the High King went. A bold move, even for them. Old Njolen and I have been comparing notes, and we've made some progress studying the Harrowstorm ritual. What happened to your large friend with the axe, by the way? We knew that vampires were working with the Coven, and old Njolen and I can say with certainty that the feral Harrow fiends are byproducts of Harrowstorms. You think the assassin was one of the vampires in league with the Coven? An eye patch? That's uncommon. And this insignia, I've seen it before. It's the same as the symbol that decorates the urns smuggled out. Local wisdom dictates that only the very brave or the very foolish seek the counsel of vampires and old crones. Which are you, I wonder? Well, out with it. What can Olmio? A grim talisman. It bears an enchantment of some kind, though the symbol upon it holds no significance that I'm aware of. I can help find the owner of this metal. Bring me the bones of a wolf and a death bell plant pulled up by its roots. Bien, ya tengo que ir a hacer recabar. Hija de puta. Oh, ya están re lejos. Bueno, lo vamos a dejar por acá, vamos a hacer una pausa. Ya son varias horitas ya. Así que espero que les haya gustado, muchachos. Vamos a seguir en un rato, vamos a robar el corindion. Vamos a robar todo lo que hay acá. Que no tiene nada la vieja. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir acá y lo vamos a dejar ahí en la ermita. Ya saben, si les gustó el video, sigan el canal para que les aparezca cuando esté haciendo un vivo. Si no, no importa. Bien. Ahora que lo pienso, estaba haciendo lo del bicho sin el culeo de Bastian, Bastian me podría haber ayudado mucho en... Bastian, acá estoy. Como te es armadurita, papá. Mira que es armadurita. Bien ready, piola. Bueno, muchachos, espero que tengan un